Bueno, vamos a dar de alta un convenio nuevo en Nómina Plus y bueno, pues este va a ser un convenio de la empresa Mercabilbao para el año 2004. Bueno, pues estamos aquí en la tabla de convenios, ¿eh? Vamos a salir un poquito de esta tabla para ver cómo llegamos, ¿eh? La versión Nómina Plus 2012, pinchamos en Sistema, Convenios, Datos Convenio. Este sería un poco la ruta del menú para llegar a esta tabla. Aquí tenemos algunos convenios ya creados. Pues bien, vamos a crear un convenio nuevo que es el convenio de esta empresa Mercabilbao para los años 2004 y 2005. Bueno, pues para ello pinchamos en el botón añadir, vale, y bueno, pues vamos a darle un código, el código 4, vamos a llamarlo convenio colectivo Mercabilbao SA. Bien, vamos a meter el código oficial del boletín. A continuación, justo este convenio tiene el 4802822. Inicio de vigencia, como empieza en el año 2004, sería 010104. Fecha de revisión se va a revisar a final del 2005, sería así, y la jornada laboral sería de 1650 horas. Muy bien. Bueno, pues hecho esto, ya podemos dándole a aceptar. Se ha añadido o modificado conceptos de un convenio. Recuerde que si pulsa y tiene configurados conceptos por categoría, se reemplazará la información existente en las mismas. ¿Desea actualizar las categorías? Bueno, en este momento no tenemos categorías, pero le damos que sí y vemos cómo se ha creado el convenio, ¿vale? Pues en este convenio vamos a crear ahora tres conceptos que van a ser el salario base, la antigüedad y un concepto que vamos a llamar incentivo. Pues bien, pinchamos ahora en la opción modificar y vamos a conceptos. Y aquí vamos a añadir conceptos. Recordamos que en Nómina Plus el salario base tiene que tener concepto 1 y la antigüedad concepto 2. El resto de conceptos pueden llevar el código que se quiera. Pues bien, como este primero va a ser salario base, ponemos como código 001 y lo describimos salario base. Salario base. Salario base. Bien. El tipo de devengo va a ser de abono, es decir, va a ir sumando los devengos y no restándolos, con lo cual dejamos abono. El tipo va a ser general, no va a ser ni en especie, ni un concepto de ajuste, antigüedad, ni paga extra. Y el importe va a ser mensual, no se va a pagar por días ni por horas, sino por meses, ¿vale? Entonces, por defecto vemos cómo en tipo de cobro se establecen los 30 días que se corresponden al tipo de concepto general, al tipo de importe mensual. Bien, vamos en cuanto a atrasos, vamos a considerar que si hay atrasos, este concepto se va a pagar en los atrasos, se va a pagar en vacaciones también, ¿vale? Y luego en cuanto a cotización, va a entrar en la base de cotización de contingencias comunes, de contingencias profesionales y en la base imponible del IRPF. Y por último vamos a considerar que este
concepto, salario base, no es para horas, es decir, no tiene que ver nada con horas extras ni horas complementarias. Bueno, pues sin más aceptamos y ya tenemos el salario base creado. A continuación vamos a crear el concepto antigüedad. Bueno, pues añadimos un nuevo concepto y a este también el código es fijo, le tenemos que poner el 02 y lo llamamos antigüedad. Vale. Bueno, pues es ya un concepto de abono, tipo de concepto nos pasamos, ya no es general, sino que tenemos que seleccionar la opción tipo de concepto antigüedad y el tipo de importe sigue siendo mensual, con lo cual pues aquí siguen apareciendo los 30 días. Vamos a suponer que también se paga en atrasos y en vacaciones. Y este concepto se cotiza tanto a contingencias comunes, contingencias profesionales y entra en la base del IRPF y tampoco tiene que ver ni con horas extras ni con horas extraordinarias, con lo cual dejamos la opción por defecto no es para horas. Bien, pues lo único que nos queda es introducir la fórmula, que para introducir la fórmula, que va a ser en base, va a ser un porcentaje siempre del salario base, aquí tenemos que introducir el salario base como fórmula. Pues pinchamos en el botón este que vemos en la parte inferior derecha e introducimos el concepto salario base aquí a la derecha y con esto ya estaría configurada nuestra fórmula. Aceptamos y vemos cómo la fórmula queda configurada aquí. Bueno, pues aceptamos y ya tenemos el concepto antigüedad creado. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestro ejercicio hay que configurar unos porcentajes para los diferentes trienios. Pues bien, entonces nos iríamos a la pestaña siguiente, antigüedad, y en esta tabla tenemos que ir aplicando los diferentes trienios. Bueno, pues añadimos el primer trienio, que serían 3 años, y se le aplica un 5%. Y así aceptamos, ya tenemos el primer trienio. Añadimos para el segundo trienio, que ya serían 6 años, aplicamos no un 5, sino serían 5% más, con lo cual sería un 10%, y aceptamos también. Para el tercer trienio, que sería el periodo de 9 años, sería un 15%, 5% más, y vamos así configurando la tabla. El convenio en este ejercicio nos dice que la antigüedad se retribuirá de manera que en los 5 primeros trienios se abonará un 5%. Bueno, pues en los 5 primeros tenemos que abonar un 5%. Vamos a hacer el cuarto, que serían 12 años y serían un 20%. Añadimos el quinto trienio, que serían 15 años, y aquí el 25%. ¿Qué es lo que pasa? Que ya en el sexto trienio se pasa al 7%, con lo cual el sexto trienio sería cuando ya el trabajador cumple 18 años y aquí en vez de 5 estaríamos sumando un 7%, con lo cual el trabajador cobraría un 32%. Bueno, pues y así sucesivamente. Bueno, pues si aceptamos, daríamos guardaríamos las modificaciones del convenio, pero nos falta por crear un tercer concepto, que va a ser el de incentivo. Bueno, pues seguimos añadiendo el de incentivo, le vamos a dar código 3
le vamos a llamar incentivo, y va a ser de abono, tipo general también, tipo mensual, con lo cual quedan los 30 días, y vamos a suponer que también estos incentivos se pagan en atrasos y se pagan en vacaciones. Va a ser un concepto salarial, con lo cual pues vamos a incluirlo en las 3 opciones de cotización y no va a ser en función de las horas extras, ¿vale? Bueno, pues aceptamos y ya tenemos los 3 conceptos creados en nuestro convenio de Mercadilón. Aceptamos para guardar los 3 conceptos que hemos creado. Nos saca esta ventana de aviso, avisándonos de que ha habido modificaciones en el convenio y de que si pulsamos el botón de sí, se reemplazará la firma existente en las categorías. No hemos creado categorías, pero siempre que hagamos modificaciones en los convenios, conviene decirle que sí para que así el programa actualice las categorías de forma automática. Bueno, pues así estaría nuestro convenio con los 3 conceptos creados. Así termina este video tutorial.